Y ya arrancamos. Muy buenas noches de nuevo a todos ustedes. Y bienvenidos a la séptima lección del curso El discípulo hace discípulos. En las 4 lecciones pasadas, nosotros estudiamos los 4 conceptos clave: el pecado, la gracia, la fe y las obras. Y en particular estuvimos enseñándoles a ustedes para poder ustedes enseñar ese curso, esas clases a otras personas para cumplir el proyecto final, pero no solo eso, también en cumplimiento de la gran comisión que nuestro Salvador nos ha dado. En esta clase vamos a repasar brevemente algunos de esos conceptos, pero también vamos a hablar un poco más de la planeación para llevar a cabo el proyecto final. Pero primero vamos a comenzar con una oración, invocando al nombre de Dios para nuestro estudio. Querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pedimos que nos bendigas con tu presencia esta noche mientras estudiamos tu palabra. Que estés aquí con nosotros para consolarnos con la buena noticia que nuestros pecados han sido perdonados por la fe, por la obra de Jesucristo y por medio de la fe en él. También que estés presente en tu palabra para fortalecernos y darnos ánimo y valentía para invitar a otros a conocerte a ti y para compartir esa buena noticia de perdón en Jesús con los demás. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Ok. Vamos a comenzar entonces, amigos, con la pregunta que se planteó en el grupo de WhatsApp. Repasando el video. Y de hecho, esta pregunta les hizo repasar el video de la primera clase. En el video para la primera clase en este curso, fueron mencionados 4 puntos, 4 observaciones sobre el método que Pablo utilizaba para evangelizar, que puedan aplicarse a nuestro evangelizar hoy en día. ¿Alguien puede recordar cuáles eran esos 4 puntos mencionados? Estudiamos en esa clase que no eran reglas. Tenemos libertad en cuanto a esto. El mensaje no cambia, pero el método sí puede cambiar. Pero que podemos aprender de la sabiduría de Pablo en estos 4 puntos sobre su evangelismo. ¿Puedo? Por favor, sí. Ahora. El silencio me mataba. Entonces, por favor, Álvaro. Sí, bueno, yo no estuve en esa primera clase, pero cuando vi el video comenzaba con instruir a aquellos que ya conocían a Jesús, aún si tienen errores. Okay. El segundo era usar historias bíblicas para instruir. El tercero era buscar oportunidades para encontrar a los que no tienen nada de instrucción. Y el cuarto, identificar y entrenar a aquellos creyentes que tienen dones espirituales para el liderazgo. Excelente. No sé si son esos 4 a los que se refiere, o son los 4 cosas. ¿Sí? No, son esos 4 puntos. ¿Sí son esos? Sí, contestó muy bien. Muchísimas gracias por su buena respuesta, por hacer la tarea. Entonces, hablando un poco más sobre esa respuesta que usted dio, bien mencionó la primera: comience instruyendo a aquellos que ya conocen a Jesús, aun si tienen errores o huecos en su instrucción. Y mencionamos en la vida de Pablo, en el ministerio de Pablo, cómo mostró él este punto. Cuando entraba a la sinagoga y presentaba la ley y presentaba el evangelio. ¿Me estás preguntando a mí? Qué pena, ¿no?
Estoy preguntando al grupo Aló. entero, pero usted contestó bien. Sí, Qué pena. muchísimas gracias. No Qué hay pena, problema. sí. No, está bien. Sí, sí, en esa clase mencionamos que la costumbre de Pablo era llegar a una ciudad y primero visitar a la sinagoga. ¿Y quién estaba en la sinagoga? Pues judíos y conversos al judaísmo. Eso quiere decir que tenían conocimiento sobre Dios y sobre la promesa del Salvador. Conocían el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, pero faltaba conocer todavía a Jesús como ese Salvador prometido. Entonces, aplicando eso a nuestro evangelismo hoy, tal vez tengamos amigos o conocidos que conocen algo sobre Jesús, pero todavía no tienen una fe salvadora en Jesús. O tienen fe salvadora, pero creen muchos errores también. Podríamos llegar primeros a ellos. Excelente. La siguiente punto entonces que usted mencionó, Álvaro, use historias bíblicas para instruirlos con paciencia. Ahí tenemos el ejemplo de Pablo también en Hechos 14. Ustedes tenían que leer cuando él llegó a Antioquía. Empezó en la sinagoga a predicar y utilizó la historia del trato de Dios con los israelitas como un puente para compartir el evangelio sobre Jesús. Y, bueno, ustedes han visto cómo en nuestro curso de los 4 conceptos estamos utilizando historias bíblicas para compartir esas verdades tan importantes sobre la salvación. El tercero que usted mencionó, busque oportunidades para llegar a aquellos que no tienen ninguna instrucción. La idea de Pablo era, después de predicar entre los judíos, muchas veces fue rechazado. Entonces él empezó a salir a la calle, a predicar en el mercado, en el Areópago, en Atenas, entre los gentiles, los que no tenían ningún conocimiento del Dios verdadero ni de la Biblia. Y el punto 4, identifique y entrene a aquellos creyentes que tienen dones espirituales de liderazgo. Una pregunta adicional para ustedes los estudiantes sobre esta. Entonces, ¿pueden pensar en algún líder que Pablo entrenó? Timoteo. Ok. El joven pastor Timoteo, a quien Pablo escribió 2 cartas. Excelente. Otro ejemplo, Javier Navarrete levantó su mano. A Tito y a Silas, a Priscila y a Aquila. Excelente. Sí, tenemos muchos ejemplos de colaboradores con Pablo y también a personas quienes fueron llevados a la fe y instruidas en la fe por Pablo, que él también capacitó para ser líderes. Excelente. Ok. Por ejemplo, también a Filemón. Filemón, pareciera que Filemón también era un hombre que estaba siendo guiado por Pablo en la fe, ¿no? Sí, él era un miembro de la congregación ahí en fue Colose. Pero alguien que lo acompañaba también era Bernabé, ¿no? Y él también lo instruyó. Sí, Bernabé acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Sobre Filemón, yo no sé si él fue líder en la iglesia en Coloseo o no, pero sí fue un miembro de esa iglesia y parece un miembro importante que fue instruido por Pablo. Y Pablo le envía esa carta exhortándole a perdonar a su esclavo, a quien había escapado de él allí a Roma, donde encontró a Pablo y escuchó la buena noticia del Evangelio y creyó en Jesús. Y luego Pablo le envió de vuelta a Colosas. Bien. Ok, gracias por esos ejemplos. Ahora, mencionamos esto, que en este curso el enfoque es sobre todo estos 2 puntos.
Estamos ayudándoles a ser discípulos, utilizando un curso de evangelismo, los 4 conceptos. Van a aprender más sobre estos en cursos futuros en la academia, si Dios permite. Pero en cuanto a esos primeros 2 puntos, entonces, les habíamos animado a hacer una lista de personas entre sus amigos, conocidos, familiares, vecinos que podían invitar. Y tenía la siguiente pregunta para ustedes. ¿Cómo les va con invitar a la gente en sus listas? No es que tienen que haberlo hecho todavía, o sea, falta tiempo para entregar el proyecto final, pero si alguien ya lo hizo, ¿quiere compartir su experiencia en este momento con la clase? Yo, pastor. Por favor, sí. Bueno, yo invité a mi casa, y sabe como le dije que no tengo sino 4 sillitas, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, una es para mí. Entonces, invité 3 personas, una señora llamada Norca, su hija y mi hija. Y con ellas compartí el video desde mi teléfono y luego inicié la clase hablándole, por supuesto, de los tópicos más importantes. Y pasamos un tiempo agradable, incluso al final compartimos un cafecito y todo esto, pero creo que hasta el momento me ha ido bien. También en una oportunidad invité 3 personas y vino una. Y con esa persona también compartí, es una persona que ya conoce la palabra, pero que no está muy clara, ¿no? Ha ido mucho a la iglesia y muchas cosas, pero había ahí un terreno que podíamos, como es que dice, abonar. Y también aproveché el momento y le hablé de los 4 por encimita, pero le apliqué los 2 primeros, que fueron la ley y la gracia. Muy contenta, en ese momento ella se comunicó con su pareja, porque no tiene esposo sino pareja, y también él está de acuerdo en asistir para la próxima inducción. Y el resto de mis ¿cómo te digo? De mis discípulos, hasta ahorita le llamo discípulos porque es lo que le he invitado, ¿verdad? Después de Semana Santa tengo 2 citas, tenía una hoy, no se pudo dar porque aquí se puso estricta la cosa en Venezuela se puso recia a partir de hoy, no se puede salir, o sea, hay una serie de cosas que impiden. Y tengo un grupo que le estoy transmitiendo la inducción a través de Messenger. En España, en Chile, Perú y acá en Venezuela. Y le estoy transmitiendo, o sea, un poquito más de 10, pues, individualmente. Me reúno con una a la vez. Y creo yo que vamos bien en el nombre de Dios. Pues. Ese es lo que he hecho hasta ahorita. Compartir la ley y la gracia a través de esos medios. Las citas que ya tengo hechas de varias personas, inclusive una es para mañana, y las que estoy dejando para cuando tenga ya la última clase, que son para el sábado, que yo pienso que entre hoy y el miércoles es mucho lo que voy a aprender en el nombre de Dios para aplicarlo en esa clase, porque voy a volver a dar a estas personas la ley y la gracia porque es un grupo nuevo. Bueno, y en el nombre de Dios. Qué bueno escuchar todo eso ahora. Muchas gracias por compartir y Dios bendiga sus esfuerzos. Dios bendecirá sus esfuerzos según su buena voluntad. Excelente. Javier Navarrete levantó su mano también. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le fue invitando a personas en su lista? No sé si se escucha allí el audio. Sí, lo escuchamos. Ya bien. quité mi... Bueno, me estoy sorprendido. En primera, estoy sorprendido por lo que Dios hace a través de personas como nosotros, como un conducto. Tenía 4 personas en las que me reúno los sábados y ya habíamos enseñado el primer concepto, que es el pecado. Ayer nos reunimos y somos igual 4 personas, 5 conmigo,
y vimos la gracia. Pero hace como un mes me habló una persona que sí, me reunía con su esposo para discipulado y estamos compartiendo los 4 conceptos. Esta persona se llama Lucio y le tocaría ya el tercer concepto, que es la fe, el día jueves. No soy muy bueno para la tecnología, pero invité a una de mi hermana con su esposo y su hija, y ellos me hicieron favor de abrir una sala ahí por Meet, y yo le digo, pues ustedes me hacen la invitación, y mandé el video, mandamos la hoja, y lo hicimos por Meet, y fue de mucha bendición. Eso fue ayer domingo a las 10 de la mañana. Y estoy con una de mis hermanas y su esposo también compartiendo. Estoy sorprendido porque mi familia por muchos años se le ha hablado del evangelio, varias personas, pero ahora estoy sorprendido porque en este tiempo ellos han aceptado y sin poner muchos obstáculos. Pues me alegra, y gloria a Dios que está Sí. por medio de usted está logrando a esas almas tan preciosas. Qué bueno. Gracias por compartir su experiencia. También va a alentar a los otros estudiantes a llevar a cabo el proyecto. Ok, también vamos a Álvaro. Álvaro quería compartir su experiencia con invitar a los demás. Sí. Y los resultados no son los mejores, a la altura pues del curso y de los propósitos. Los resultados no son los mejores para mí, pero yo estoy muy tranquilo con eso. Yo creo que definitivamente en esto no puede ser uno afanado. Las dificultades de desplazamientos, de distancias, de tiempos con las personas que pretendí yo invitar. 2 de ellas me han aceptado de las 10. La otra viene esta semana a reunirse conmigo porque le queda fácil desplazarse, pero no ha sido sencillo por las ocupaciones de ellos. Incluso hemos llegado a considerar que más bien les va a quedar es como más fácil hacer las diferentes etapas del seminario de Academia Cristo, según de ellos me han dicho. Pero para mí ha sido complicado. Debo decirles, no me desanima eso, no me desanima. En su momento Dios permitirá que se haga un proceso con una estrategia diferente. Y por eso quiero comentar que al contrario a los 2 hermanos que ya presentaron sus experiencias, no nos podemos desanimar. Y esto tiene un proceso y no se trata de correr, creo yo. Muchas gracias también por compartir esa experiencia. Sí, sí, a veces vamos a invitar a 10 personas y 10 personas aceptarán la invitación. A veces vamos a invitar a 10 personas y 0 personas van a aceptar la invitación. Los resultados del trabajo no están en nuestras manos, están en las manos de Dios. Pero es una alegría. Si es rechazada o no la invitación, todavía nos es una alegría, porque por amor a Jesús y gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, queremos compartir a Jesús con otras. Y eso empieza con una invitación. ¿Puedo compartir una historia bíblica contigo? Así que en unos momentos en esta clase vamos a dar también unos tips, unos consejos para si usted todavía no ha invitado a personas en su lista, unas ideas para que pueda hacer eso y empezar hacia el final. Ok, voy a guardar en mudo los micrófonos. Ahí está. Entonces, para recordarles todos de los pasos que recomendamos para cumplir el proyecto. El primer paso, ya estamos hablando de esto, identificar a por lo menos 10 personas con quienes compartirá el Evangelio.
Después la lista de personas que ya han hecho. Mencionamos que a lo mejor es bueno, en vez de ir a desconocidos, comenzar entre ese grupo de amigos, familiares, vecinos que tienen. Gente que tal vez conozca algo sobre Jesús, pero no todo, no lo más importante sobre Jesús. Y pueden ir a invitarles a ellos. Y ese es el segundo paso. Preguntar si podemos compartir los 4 conceptos clave con ellos. Como ustedes mencionaron en sus experiencias, no siempre es fácil invitar. Nos da un poco de miedo de rechazo, que van a pensar de nosotros. Yo tengo 3 sugerencias aquí, 3 tips, si no han hecho la invitación todavía, o si quieren invitar a otros también. Primero, no inviten a un curso. Más bien a escuchar historias bíblicas. Es decir, cuando están haciendo la invitación, en vez de decir, ¿quieren estudiar un curso bíblico conmigo? Para alguien que es nuevo a la palabra de eso suena como un compromiso grande, tal vez suena muy complicado, no van a querer hacerlo tal vez. Suena mejor y sería más fácil de aceptar la invitación si usted dice, ¿quiere estudiar unas historias bíblicas conmigo? ¿Quiere estudiar unas historias bíblicas conmigo? ¿O puedo compartir unas historias bíblicas contigo? En mi experiencia y en mi opinión, la gente responde mejor a una invitación a escuchar historias. Y eso es lo que van a estar haciendo. Van a estar compartiendo historias bíblicas que también enseñan conceptos clave sobre la salvación. Ok, punto 2, tip número 2 sobre la invitación. Sean transparentes cuando hagan esta invitación. Sobre qué están haciendo y por qué. Va a haber 4 lecciones y el propósito no es para obligarte o presionarte. El propósito simplemente es enseñarte la Biblia. Entonces, sean transparentes cuando hagan la invitación, para que no piensen que tiene algún motivo ulterior, motivo que no está comunicándoles. Tercer tip. Pueden también utilizar el proyecto final para invitar a las personas. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Puede usted decir a alguien, oye, estoy yo tomando cursos bíblicos y me dieron un proyecto final para cumplir un curso? Es compartir unas historias bíblicas con alguien. ¿Me puedes ayudar a terminar ese proyecto? ¿Puedo compartir historias contigo? Así, aun si una persona no es tan interesada en escuchar la palabra de Dios, todavía queremos que escuche la palabra y tal vez esté convencido para ayudarte como su amigo. Hazme un favor, tengo que cumplir este proyecto final. ¿Puedo hacerlo contigo? Y eso sería honesto, ¿verdad? Pero sería una forma de lograr que esa persona escuche el evangelio, aun si no tiene tanto deseo de hacerlo, tal vez. Ok, el siguiente paso, estudiar los 4 conceptos con historias bíblicas, como les enseñamos a hacer en este curso. Como mencionamos, pueden hacerlo en 4 lecciones separadas, pueden hacerlo en 2 lecciones de 2 clases en cada lección, o en otra forma, pero ya hemos visto cómo dar esas clases, cómo enseñar esas clases, y ustedes saben dónde está todo el material, pero aún si no lo he encontrado, yo voy a subir todo al grupo de WhatsApp después de esta clase para que tengan todo en un solo lugar. Los videos, hojas de estudiante, guía de maestro, son los pedazos importantes que van a utilizar. Y por fin van a entregar un informe.
Y en un momento voy a mostrarles ese informe que también la subiré al grupo de WhatsApp y el material que se requiere o la información que se requiere en ese informe que van a entregar después de llevar a cabo el trabajo. Excelente. Entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto, amigos? Javier Navarrete levantó su mano. ¿Tenía alguna pregunta, Javier? No es una pregunta, es algo que para confirmar lo que usted dijo de esa invitación, para mí me funcionó bien. La tercera, estoy estudiando y tengo un proyecto final que tengo que hacer y tú me podrías ayudar. Y fue muy bien recibido. Ellos dicen, bueno, les voy a ayudar, ¿no? Entonces fue muy bien recibido. Por eso levanté la mano, que creo que es una buena forma de invitar. Mira, estoy estudiando, tengo un proyecto final, tú me puedes ayudar. Y creo que es menos en un sentido de compromiso para la otra persona. Dice, bueno, necesita de mí, le voy a ayudar, ¿no? Sí, sí. Cierto. Y gracias por compartir esa experiencia. Sí. Escuché un dicho una vez, ningún incrédulo llega a la iglesia por primera vez con motivos correctos. ¿Por qué, perdón? No, escuché una vez, ningún incrédulo llega a la iglesia por primera vez con motivos correctos. ¿Qué quiero decir con eso? Incrédulos no tienen amor por Dios ni por su palabra. Entonces no van a llegar a la iglesia con ese motivo correcto de escuchar la palabra. Pero sí queremos que lleguen. Entonces a lo mejor si uno de sus amigos no tiene interés en escuchar la palabra para conocer a Dios, por lo menos tendría interés tal vez en hacer un favor, de ayudarte a cumplir un proyecto final y así podemos exponer a la persona al mensaje poderoso del Evangelio para que el Espíritu Santo haga su trabajo. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. Ahora aportó en el chat la tercera invitación, me funcionó a mí también, muy bien. Entonces, ahí otro ánimo, otra recomendación de utilizar esa tercera invitación. Si ustedes quieren, bien pueden. Ok, ¿alguna otra pregunta aquí, amigos, sobre el proyecto final? Yo, pastor, quería hacerle Ahora, una pregunta. Por favor, Lucy. Pastor, le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando hago mi proyecto final de las 4 Cs, ¿tiene que ser grabado en YouTube o cómo lo voy a hacer para que ustedes lo vean? O esa clase va a ser, ustedes me van a ver lo que nosotros estamos haciendo? Eso tenía esa duda, pastor. Capaz que en una de esas clases usted ha explicado y yo no he estado en una de las clases, pastor, y no estoy tan al tanto de este tema, pastor. No, Lucy, no tenga pena, es una buena pregunta. No tienen que grabar estas clases. Si alguien quiere, puede compartir eso conmigo. Sería de mucho interés ver cómo le fue, pero no es un requisito del curso. Lo que sí van a hacer es van a entregar un informe después de dar las clases. Y aquí está el informe que van a llenar. Y les confiamos, o sea, sabemos que no van a mentir. Entonces, después de compartir los 4 conceptos con una persona o con varias personas, pueden poner aquí sus nombres, la fecha del estudio o si se enseñó en varias fechas distintas, fechas del estudio, conceptos estudiados. Algunos tal vez solamente van a lograr enseñar un concepto o 2 y ya no van a volver. Eso sucede, ¿verdad? Pero pueden poner la persona aquí y compartir eso también. Preguntas que los alumnos hicieron sobre el proyecto.
También, y esta columna aquí es importante, porque les ayuda que al final de los 4 conceptos, en la guía de maestro hay un párrafo recordándoles que hay un paso más. Debe de extender la invitación que sigan estudiando. O sea, si alguien quiere tomar, seguir estudiando historias bíblicas conmigo, está muy invitado. Vamos a hacer eso. Y luego eso sería para un curso próximo que se llama Aprendan de mí. A mí van a aprender más de eso en Discipulado 2. Pero, y luego comentarios del maestro. Si algo le fue bien o no, difícil o fácil, algo para mejorar en el estudio de los 4 conceptos que hicimos. Eso es lo que van a llenar y me van a enviar eso y ya queda terminado el proyecto. Bien, pastor, porque eso era, estaba en duda, decía, ¿cómo voy a hacer en YouTube? ¿Haré o le preguntaré al pastor? Me paraba olvidando, pastor. Bueno, muchas gracias por la información, pastor. Es útil esa parte de hacer también y si es que se da, se puede dar, mandarle en YouTube, pero voy a pedir al Señor, Él verá, pastor. Y por lo otro, yo tengo las 10, pero no sé si capaz que ahí uno de ellos se puede quedar atrás, no sé, pastor, porque estos 15 días, más o menos como 20 días, he estado un poco indispuesta con mi salud, pero me estoy poniendo a orar de nuevo para que a este grupo principalmente quiero enfocarme con mi familia para poder llevar este proyecto y que ellos también empiecen realmente en los caminos del Señor, ¿no? Y cuánto me gustaría que mi esposo y mi familia entera se involucren en este tema porque es muy bonito, pastor. Y eso es mi deseo, mi anhelo tan grande para mí. Y Sí, tengo otros vecinos más que con ellos somos 10 y después ya se verá, si se me da oportunidad, voy a empezar con otras personas más que yo pueda en mi momento poderles hablar, pero sí, yo siempre les empiezo desde que empecé a estudiar academia, empecé a llevarles de los 2 conceptos, principalmente la gracia. La ley y la gracia, pastor, y siempre, por ejemplo, antes de ayer vino una visita, una chica que también es cristiana, pero es de Asambleas de Dios y empezamos a hablar con ella, le empecé a hablar y también se quedan, pero pensando, porque a veces creen que Academia Cristo es una secta y que le estamos metiendo una idea y le digo que no es así. Igual pasa con otra hermana, igual que es ortodoxa, dice, y también con ella confrontamos que para ellos el matrimonio es un sacramento. Y son tantas cosas, pastor, pero siempre cuando se me da la oportunidad, el Señor abre mi boca y empiezo a hablar, pastor. Así estoy haciendo en este tiempo y como dice el hermano, el Señor nos sorprende y hay momentos que uno te bloqueas y no sabes nada, pero después el Señor te abre tu boca y empiezas a hablar. Eso era lo que le quería compartir. Muchas gracias, Lucy, por compartir sus experiencias. Y sí, me alegra que Dios está empoderándole a usted a hacer ese trabajo. Y sí, si alguien necesita un poco de más tiempo, por cualquier razón, para cumplir el proyecto, también me avisan y somos un poco flexibles en cuanto a eso. Javier Navarrete. ¿Y qué tiempo que tenemos? Tienen un mes después del último clase, que es pues pasado mañana, un mes. Listo. ¿Okay? Sí. Javier Navarrete levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Javier? Pastor, bueno, es sobre también el proyecto final. Usted puso allí que si va a seguir estudiando la palabra con uno, ya sea que pongan sí o no, pero también, no sé si haya esta opción también
de decirle a la persona que baje la aplicación de Academia Cristo y que también empiece con las lecciones de la aplicación. No sé si sea una buena opción también. Claro que sí. Sí, es excelente esa opción. Pueden enviarles un enlace o darles una invitación de buscar nuestro app en el App Store de Google. Pero una razón por la cual queremos que hagan la pregunta así también, si quieren seguir estudiando conmigo, es porque queremos tener una meta de Academia Cristo es sembrar iglesias bíblicas en toda Latinoamérica. Y a ustedes estamos capacitándoles para, si Dios quiere y ustedes quieren, ser esos líderes de esos grupos nuevos algún día. Así que esto también tiene que ver con lo que van a hacer en Discipulado 2. En Discipulado 2 van a recibir un consejero, que es uno de los misioneros, uno de los profesores, que va a estar reuniéndose con ustedes una vez cada mes, ayudándoles a tomar los siguientes pasos de reunir a su grupo y enseñarles la palabra de Dios, con la meta de sembrar una nueva iglesia donde están. Y por esa razón, sí, yo diría, hagan los dos. Envíenles una invitación a la aplicación también, pero también invítenles a seguir reuniéndose como un grupo en el futuro para estudiar la palabra. O sea, no tiene que ser la semana después. Ustedes pueden esperar hasta entrar en Discipulado 2 para comenzar el siguiente estudio con esas personas, pero si hacen la pregunta ahora, después de dar los 4 conceptos, ya tendrás una lista de personas que fácil aceptarán su invitación cuando empiecen el siguiente estudio. Ok, pastor, gracias. A usted. William tenía pregunta. Sí, pastor, es que tiene que ver con los conceptos de los que está hablando. Pues yo la verdad estoy atrasado, súper atrasado con usted. Entonces me gustaría saber cuáles son los 4 conceptos de los que habla. Claro. Sí, y lo siento mucho sobre eso. Vamos en ese grupo de WhatsApp que formamos entre usted y Joel y yo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a estar pasándoles las grabaciones de las clases Okay. anteriores. Y Bueno. mirando esas grabaciones va a aprender muy bien cuáles son los conceptos y cómo enseñar cada concepto a otras personas. Y luego, si tiene alguna pregunta sobre lo que ve en las grabaciones, me envía por favor un mensaje a mi WhatsApp personal y podemos ir acabando. Listo, pastor. Le agradezco mucho. Claro, William, gracias a usted. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora simplemente vamos a hacer un repaso rápido y William, esto le ayudará también a usted. Vamos a hacer un repaso rápido de la guía de maestro para enseñar los 4 conceptos. Yo voy a recordarles de un consejo que les dimos en las clases anteriores sobre cómo enseñar estos conceptos. Y luego pueden hacer otras preguntas ustedes sobre cada concepto si es que las tienen. Voy a compartir la guía de maestro una vez más entonces. Ay, perdón, esa no es. Aquí está. Ok. Empezando entonces, al principio de la guía de maestro tienen unas notas para el profesor. Recomiendo que lean esos comentarios antes de empezar a enseñar el curso. Tiene unas notas buenas para el profesor. Aquí empezamos con la sesión 1, el pecado y la gracia. Entonces, cuando la primera historia que van a enseñar para el pecado es parte del Sermón del Monte que Jesús dio en Mateo capítulo 5. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde Jesús dice, ustedes han oído que no se comete adulterio,
Pero yo les digo que el que mira a la esposa de su prójimo con codicia en su corazón es adúltero, y etcétera. Entonces usamos esta historia para enseñar el concepto clave del pecado. Voy a mencionar dos cosas de repaso, entonces aquí. La primera es, no se olviden que el propósito de esto es definir el pecado. Y esta historia hace muy buen trabajo de eso, de definir qué es un pecado. Y tienen una oportunidad aquí, debajo, ¿cuál es el problema? Ay, perdón. El número 5 del considerar, de definir bien el pecado. ¿Qué es un pecado? Según la historia, un pecado es cualquier acción o palabra o pensamiento en el corazón que no llega al estándar de perfección que Dios ha puesto. Entonces, no solo un acto externo, sino también deseos internos y palabras. Y Jesús dice en esta historia, sean perfectos como Dios es perfecto. Eso quiere decir que cualquier cosa que no es perfecta es un pecado. Y ahí tienen la definición del pecado que pueden enseñar en esta historia. Bajo el número 5 de considerar. El otro punto que iba a mencionar aquí, y esto es muy importante. Si usted decide dar este curso en 4 lecciones separadas, recuerde que cuando enseña el pecado, ¿qué es lo que tiene que agregar o importar al estudio? ¿Recuerdan? La gracia, ¿no? Sí, excelente. Tienen que importar o agregar y enfatizar el evangelio. Y un buen lugar para hacer eso es en consolidar bajo dónde veo el amor de Dios en esta historia. Uno puede ser honesto allí y decir, es difícil ver el amor de Dios en la historia en Mateo 5 que acabamos de estudiar. Pero el amor de Dios, según la Biblia, es que Él halló una solución para el pecado. Prometió un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Y Él sí vivió una vida perfecta en nuestro lugar para rescatarnos. Y también murió en la cruz bajo nuestro castigo eterno para salvarnos del pecado. Amén. Jesús, Dios nos perdona por su gracia. Y luego pueden mencionar que van a estudiar eso más en detalle en el siguiente, pero no olviden decirles evangelio en este primer concepto, si es que están separándolos en 4 lecciones separadas. Ok, preguntas sobre el pecado, el primer concepto. Aclárame eso, por favor, ahora. Si yo lo separo en 4, para el caso del primer concepto clave, que es el pecado, ¿debo agregar el de la gracia? No, debo agregarle, debo introducir a la ley para luego pasar al evangelio. Es lo que yo he entendido. No Sí. puedo brincar directamente al evangelio. Bueno, ¿Me ayudas con eso, por favor, que no me quedo claro? Claro, esta lección sobre el pecado es casi pura ley. O sea, está definiendo lo que es un pecado y diciéndonos lo que merecemos por pecar, el castigo de Dios. Y no queremos que se vayan de la lección para pasar una semana pensando en eso y no sabiendo que Dios también es el que nos ama y nos ha salvado en Cristo. Ya. Es pensando más en el discípulo que, claro, ya. Muchas gracias. No, ya la capté. Y lo que dije, uy, ¿cómo así? Ya. Sí. Entonces, sí, si uno está separando estas en 4 clases distintas, debe de agregar evangelio al primer concepto y recomendé 2 lugares buenos para hacerlo cuando hablamos antes de este concepto. Uno sería bajo el número 2, no, perdón, el número 5, no, el número 7.
El número 7 del considerar. ¿Cómo se resuelve el problema? En esta lección no se resuelve. Nos muestra que somos pecadores, no somos perfectos como Dios exige y merecemos condenación por causa de eso. Pero la Biblia entera sí resuelve ese problema en Jesucristo, el Salvador que Dios envió. Y ahí pueden compartir el Evangelio. También aquí en donde veo el amor de Dios en esta historia, ahí también pueden incluir Evangelio, si es que está usted enseñando esta clase separada de la gracia. ¿Otras preguntas sobre este concepto? Ok, pasamos a la gracia entonces. Y solo voy a enfatizar, resaltar una cosa aquí. Esta es la historia sobre el fariseo y el recaudador de impuestos y comienza con una introducción preguntando sobre el recaudador de impuestos para ayudar a los oyentes a entender quiénes eran. Porque recuerden, eso resalta el concepto de la gracia. Cuando se dan cuenta que los recaudadores de impuestos estaban viviendo como ladrones, que todos los odiaban, se consideraban los más lejos de Dios, de la sociedad, para escuchar que ese y no el religioso extremo se fue a su casa perdonado. Esa es la gracia, ¿verdad? El peor pecador va a su casa perdonado por causa de Cristo y por la fe en Él, porque Dios ama a los que no merecen su amor. Así que eso es cómo esta historia enseña el concepto. Y voy a recordarles que aquí bajo el consolidar, donde veo el amor de Dios en esta historia. Pues la respuesta es que aunque no lo merecía, el recaudador de impuestos fue a casa perdonado por gracia. Ahí vemos el amor de Dios en esta historia. Pero no olviden a conectar ese perdón que él recibió al trabajo que Jesús hizo para ganárselo. Y la guía de maestro hace eso. En estas palabras resaltadas aquí, Dios nos declara no culpables del pecado por causa de Jesús. Y explica lo que Jesús hizo para ganar el perdón por nosotros. Deben conectar la gracia y el perdón al trabajo de Jesús como nuestro Salvador en esta lección. Ahí está. ¿Cuáles preguntas tienen entonces sobre enseñar sobre la gracia? Ok. ¿Alguien sí? Sí, Abel. Perdón, profesor. Al estar enseñando la gracia, se puede mencionar también, ¿no? Las dos obediencias de Jesucristo, ¿o no? ¿Cómo lo ve, profesor? Claro que sí. Sí, cuando yo dije deben conectarlo al trabajo que Cristo hizo para ganarnos el perdón, pues parte de ese trabajo fue vivir una vida perfecta en el lugar de cada pecador, para regalarnos esa santidad. Sí, puede conectarse a la obediencia activa de Cristo. De hecho, aquí en la última sección, el cierre del concepto de la gracia, dice Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta. Aquí lo repite también bajo la pregunta 2 del cierre. Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta. Ahí tienen buena oportunidad de enseñarles eso. Y cuando decimos Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta, cumpliendo los mandamientos de Dios por ti, por mí, porque no los podemos cumplir a la perfección. Así. Sí. Si quiere agregar esa explicación, bien puede. No es necesario, como mencionamos cuando estudiamos este concepto, no es necesario siempre compartir la obediencia activa cada vez que hablamos con alguien sobre Jesús.
Pero si lo quiere incluir aquí bien, puede incluir esa explicación también. Gracias, profesor. Ok. Muy bien. Continuamos con la fe, el tercer concepto clave entonces. Esta fue la historia del malhechor en la cruz, quien el Espíritu Santo dio fe en los últimos momentos de su vida. Y acuérdense de cómo esa historia bien enseña que la salvación es por fe, no por obras, ¿verdad? Si fuera por obras, no habría ninguna oportunidad para este malhechor para entrar al cielo. Él había vivido una vida de crimen, de todo lo que sabemos de él. Pero por fe, Jesús le regaló el paraíso en los últimos momentos de su vida. Entonces, esta historia es bueno para enseñar el concepto de la fe con las personas. Y solamente voy a recordarles de una cosa en este concepto también. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Mencionamos que cuando estamos definiendo la fe debemos mantener sencilla la definición. No algo muy complicada, porque eso puede confundir a la gente y hasta puede hacerles pensar que hay que hacer muchas cosas para tener fe en Cristo. La fe es la confianza en Jesús y en su trabajo de salvarnos. La confianza del corazón. Y pueden enfatizar esa fe en la historia, en las palabras del ladrón en la cruz. ¿Por qué dijo lo que dijo? Porque tenía fe en Jesús como Salvador en su corazón. Y es por esa razón, por medio de esa fe, que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo dice lo mismo a cada uno de nosotros. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tercer concepto entonces? Aquí al final en el cierre de esa clase, ustedes tienen la oportunidad de explicar que la fe no es la causa de la salvación, Jesús es la causa de la salvación, pero que la salvación se recibe por medio de la fe como un instrumento que recibe la salvación. También tienen la oportunidad de incluir cómo es que llegamos a tener fe. No es por nuestra propia decisión, es por obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ok, si no hay preguntas sobre ese concepto. Pastor, una pregunta. Por favor, sí. Hay personas que cuando uno habla de la fe, surge digamos, la inquietud o la incógnita de las personas que estuvieron antes de Jesús. Por ejemplo, Abraham, ¿sí? Dicen, ¿y ellos fueron salvos? Los que tuvieron fe. Sí, entonces uno dice, pues sí, porque Jesús también lleva incluso a los que estaban antes de él, ¿sí? Pero entonces sería bueno que por lo menos me explicara realmente para poderles responder estas preguntas a estas personas. Gracias por hacer la pregunta. Sí, estaría bueno estar preparado para contestar esa pregunta si es que un estudiante, un oyente de su clase la haga. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien aquí quiere contestar eso? Si somos salvos por la fe en Cristo, ¿qué tal las personas antes de Cristo? Sí, Álvaro. Hay varios pasajes bíblicos sobre los hombres de Dios, varios pasajes bíblicos, acudir a esos pasajes del Antiguo Testamento donde por fe, Abraham, por ejemplo, hizo lo que hizo, José, el mismo Moisés, Josué, hay varios ejemplos, entonces uno podría recordarlos y remitirlos a eso, porque si no se hace muy largo, ¿no? Los ejemplos son muchos. Sí, listo. Sí, utilizar creyentes del Antiguo Testamento y versículos bíblicos que dicen que fueron salvos por su fe en Dios, por medio de su fe en Dios. Sería bueno. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta a esta pregunta? Profesor, podríamos decir,
Perdón, Roberto, adelante. Roberto, ¿sí? Sí, profesor. Podríamos aplicar el versículo que dice, bienaventurados los que creen sin ver, ¿no? Muchas veces, como el apóstol que entró al cuarto y vio que Jesús estaba ahí, Jesús tuvo que mostrarle sus manos para que crea que resucitó, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento muchos profetas han creído también sin ver. El beneficio de los apóstoles ha sido que Jesús ha caminado con ellos, lo han sentido físicamente, ¿no? Y actualmente los que creemos sin ver también somos aventurados. Esa es la fe. Ok. Me gusta esa explicación también. Ellos eran salvos por la fe igual que nosotros, porque ellos creyeron en Jesús que iba a venir sin verlo, igual que nosotros creemos en el Jesús que vino sin verlo. Sí, gracias. Abel. Sí, profesor. Las personas del Antiguo Testamento veían a Jesucristo y su venida y tenían, la fe estaba en esa dirección, ¿no? Del Antiguo Testamento a la llegada de un Salvador, ¿no? Luego llega el Salvador, cumple todo lo que tenía que cumplir, siendo nuestro doble sustituto. Y ahora también vemos a Jesucristo como alguien que ya ha llegado, alguien que ha cumplido y quien va a volver. Entonces, de principio a fin está Jesucristo, ¿no? Excelente. Estoy de acuerdo. Sí. Sí, para resumir sus buenas respuestas, entonces, podemos explicar que creyentes antes y después de Jesús somos salvos en la misma forma, por la fe en Él. Y hay versículos bíblicos que dicen eso. Romanos 4 es un buen capítulo que habla de la fe de Abraham, por la cual era salvo él. Sí, ellos eran salvos por creer en el Salvador que iba a venir. Nosotros somos salvos por medio de la fe en el Salvador que ya vino. Eso es su trabajo. Bien. ¿Alguna otra pregunta entonces? Ok. Entonces, sobre el concepto cuarto, las obras. Esta es la historia de la mujer quien fue atrapada en adulterio. La agarraron y iban a apedrearla. Y Jesús dice, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra, y todos uno por uno se van. Hasta que Jesús y ellas solos, y Jesús le dice, ¿qué mujer? Ninguno te ha condenado. Y ella dice, no, Señor. Jesús le dice, tampoco te condeno yo. Ahora ve y no peques más. Y mencionamos que esos últimos dos eventos son los más importantes en esta historia, porque en enseñar sobre las obras queremos dejar claro la relación entre las obras y la salvación. Las obras no nos salvan. En cambio, los salvos, por fe en Cristo, hacemos obras en gratitud a Cristo. Y esos dos eventos de la historia explican esa relación. Porque primero Jesús le dice a esta mujer, tampoco te condeno yo. O sea, tus pecados son perdonados. No había ninguna condición que Jesús puso allí, ninguna obra que le exigió antes de decirlo. Por pura gracia, Jesús la perdonó. Y luego dice, ve y no peques más. Ahí está la respuesta. En gratitud por recibir el regalo del perdón, queremos mostrar gratitud a vivir una vida que agrada a Cristo. Y aquí en este concepto, entonces, las preguntas clave para enseñar este concepto clave van a ser aquí en consolidar. El 3 y el 4. Número 3 y número 4. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Jesús perdona a esta mujer adúltera por gracia. Y luego, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia?
Pues la respuesta al perdón gratuito de Dios es ir a no pecar más. Y eso es lo que queremos hacer también, movidos por el perdón que hemos recibido, igual que ella. Queremos hacer buenas obras, no por obligación, no por miedo, sino porque ya somos salvos por fe. Ok, preguntas sobre este concepto, entonces. Sí, Abel. Sí, profesor. Iba pensando en esta pregunta justamente acá. ¿Qué tal si uno de los participantes me pregunta, me hace esta pregunta? Si bien Jesucristo le perdona a la mujer, porque nadie le apedrea, y le dice, bueno, yo no te condeno, ella no te condenó tampoco, y se va. ¿Dónde se ven las buenas obras de la mujer? Si alguien me pregunta eso, ¿qué les puedo responder? Sí, excelente pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos responder si alguien dice al leer esta historia, pero ni sabemos si la mujer hizo buenas obras o no después? Bueno, eso le perdono. Punto. Ok. Ella siguió, hizo una obra, bien. Si no la hizo, allá ella. Ok, gracias Rubén. Sí, Jesús la perdonó, punto. Ahí vemos la gracia, que el perdón de Dios, Él lo regala antes de cualquier buena obra que había hecho ella. La gracia, por gracia fue perdonada. Pero ahora, ¿qué tal si están preguntando, pero cómo reaccionó ella después? ¿Hizo buenas obras o no? Roberto levantó su mano, adelante. ¿Cómo contestaría esa pregunta? Bueno, profesor, cuando Jesús perdona y le dice, yo tampoco te condeno, ella ya es perdonada. Entonces, por gratitud, yo supongo que la mujer fue y enseñó la palabra del Señor, de Jesucristo, o sea, lo presentó a él, no solamente a su familia, tal vez a algún amigo y todos, y le contó de la salvación que recibió por Cristo, o el perdón, profesor. Entonces, para mí eso ya es una buena obra, ¿cierto? Llevar la palabra de Dios para mí ya es una buena obra. Podríamos presentar eso también. Ok. Gracias por su respuesta. Aura levantó su mano. Bueno, sí, levanté la mano. Yo pienso, ¿no? Que aquí podemos hacer, como han dicho los hermanos, utilizar los supuestos, que podemos utilizarlos a la hora de enseñar, ¿verdad? Y esos supuestos podemos basarlos en testimonios reales, incluso personales. Porque quizás nosotros no vayamos a sentarnos allí a contarle nuestra vida y nuestra historia anterior a los hermanos que estén allí, ¿verdad? Porque no es el momento. Pero si de alguna manera tácita podemos darle a entender que así como esa mujer, el Señor le dijo, vete y no peques más y tus pecados se están perdonados y toda esa serie de cosas, nosotros lo anexamos a nuestra vida diaria. Yo, por ejemplo, yo reconozco quién era yo antes de Cristo, ¿verdad? Antes de que Cristo viniera a mí, antes que el Espíritu Santo me inyectara esa fe firme que espero tener y seguir teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer, en agradecimiento, el solo hecho de que no fue muerta, es un agradecimiento al Señor. Vamos a suponer que no adquirió la fe, que supuestamente sí, tiene el agradecimiento de no haber sido apedreada, de haber salvado, el Señor le salvó la vida. Y ese es un testimonio, y a través de los testimonios muchas personas vienen a los pies de Cristo porque saben que esa persona que conocieron no era la que es ahora. Eso que hace, tiene que haber una fuerza divina, una fe o algo que ellos no sepan cómo se llama y que van a aprender, que transformó a esa persona. Entonces podemos irvanar ese supuesto del pasado a la realidad actual. Ok. Sí, un testimonio muestra evidencia del poder del Evangelio en la vida de uno, y así puede ganar una audiencia para el mismo Evangelio. Es cierto. Entonces sí, uno podría decir, pues no sabemos exactamente lo que sucedió con esta mujer después, pero el Evangelio de perdón, la Biblia dice que es poderoso. Y es poderoso para darnos fe y también
gratitud por haber sido salvos. Y a lo mejor podríamos hasta plantear la pregunta sobre la persona que hizo la pregunta. Porque Dios te ha dicho lo mismo. En Cristo tampoco te condeno a pesar de nuestros pecados. Cristo murió, vivió y murió para ganar eso para nosotros. Dios ahora, por causa de Cristo, te dice, tampoco te condeno yo. ¿Cómo vas a responder tú? Y ayudarle a ver que sí, ese evangelio nos da gratitud por lo que Cristo, por salvarnos la vida, el alma. A Cristo queremos agradecerle con obedecer. Pero es buena pregunta, gracias por hacerla. Estamos viendo, ayudándonos unos a otros a estar preparados por si acaso estudiantes hagan preguntas difíciles, ¿no? ¿Alguna otra? Gracias, profesor. Gracias a usted, a ver, sí. ¿Alguna otra pregunta sobre este cuarto concepto? Ok, para resaltar entonces que al final del cuarto concepto hay un párrafo. ¿Cuál es el próximo paso? Y ahí está la recomendación que el maestro invite a los oyentes, a los estudiantes, a seguir estudiando con usted. Y como mencioné antes, que hagan eso y no necesariamente tienen que empezar el siguiente estudio, Aprendan de mí se llama, en la semana después, si quieren pueden, pero pueden también esperar hasta el discipulado 2 y ahí van a aprender sobre eso también. Muy bien. Ok, entonces, una pregunta final antes de terminar esta clase, amigos, y es la siguiente. Nosotros, para este proyecto final, pedimos que utilicen el curso que se llama los conceptos, los 4 conceptos. Eso no deben cambiarlo. También queremos que aseguren ustedes que su mensaje es cristocéntrico y bíblicamente correcto. Pero, ¿en cuáles áreas tienen ustedes flexibilidad en este proyecto final? Hablando del ejemplo de Pablo que vimos en el video, ¿verdad? Que Pablo no cambió nunca su mensaje sobre Cristo y el crucificado. Siempre era lo mismo. Pero sí cambió su método según la situación y la audiencia que tenía. En 1 Corintios 9, que ustedes leyeron para el día de hoy, él estaba diciendo que entre los judíos me comporté como un judío para ganar a los judíos. Entre los débiles era débil para ganar a los débiles. Cambió su presentación de ese mismo mensaje según su audiencia y la situación en que se encontraba. Ustedes también tienen flexibilidad en cuanto a ciertas cosas cuando están compartiendo el mensaje bíblico con estos 4 conceptos. ¿En cuáles áreas tienen esa flexibilidad? Aló, aló. Sí, por favor, Álvaro. Aló. Qué pena es que esto está muy lento. A ver, esto me parece muy interesante y me da un alivio para la tarea. ¿En cuáles áreas aún tienen flexibilidad en este proyecto final? Yo diría en la forma de hacer el proyecto mismo. Es que estaba pensando aquí que por ejemplo, en el caso mío, no sé, de los que ya hemos hecho varios cursos, hemos hecho ejercicios de presentación de los exámenes finales, por decirlo, de los proyectos, hasta de manera en audio o en video. Entonces se me estaba ocurriendo que ante las dificultades que tengo yo, Abraham y hermanos, uno podría buscar una alternativa de manejar los conceptos en esa misma manera, casi como lo que hacemos acá, casi como lo estamos haciendo acá, apoyado con el rigor de las presentaciones y el cubrimiento de todas las áreas.
mejor dicho, me pusieron a pensar, no tengo nada claro, pero creo que encontré con esto una solución a la salida. Es que ahí lo está diciendo, aunque les pedimos usar un estudio bíblico, que es el primer elemento, en particular para este curso, y también queremos asegurar que el mensaje es cristocéntrico y bíblicamente correcto. Es lo que hemos aprendido durante todos estos cursos. La manera como lo hagamos, yo creo que nos da cierta flexibilidad. O pues, pienso yo ahora, no sé. Sí, estoy Mejor de dicho, me acuerdo. estoy arrancando el pelo ya. No, estoy de acuerdo. La manera de presentar, la manera de presentar este curso, estas clases. Uno podría hacerlo presencial. Es que yo, mira, yo, claro, es que estaba pensando que, por ejemplo, en Herminio, en Honduras, él tiene su congregación y él, pues, congrega a diferentes grupos de jóvenes, de niños, parejas, qué sé yo. Entonces, a él le queda de una manera. La hermana venezolana tiene sus vecinos, ¿sí? Tiene sus vecinos. Y yo estaba pensando aquí que yo vivo aislado, no tengo sino un vecino en una casa enseguida. Mi familia y mis amigos están a 45 minutos de donde yo estoy. Entonces dije yo les puedo, a ellos les queda también difícil venir, yo puedo llegar de la manera que hemos hecho los proyectos y las presentaciones. Entonces se me abrió una lucecita por allá, entonces dije, no, ya, la voy a plantear, espero de aquí al jueves, de aquí o al miércoles para presentárselas a todos y te comento, pues, pero se me abrió una lucecita, mejor dicho. Okay. No lo estoy viendo ya tan difícil. Excelente, me alegra escuchar Sí. eso. Sí, y va a decir si presencialmente, si alguno quiere o no puede hacer eso, puede hacerlo por Zoom, como estas clases. Si uno no tiene suficiente internet para Zoom y no puede hacerlo presencial, podría haber otra forma, compartir mensajes de audio con las verdades aquí, dejando un poco de tiempo entre cada mensaje de audio para que conteste la otra persona la pregunta, por ejemplo. Sí. No, es que el rigor es ese, Abraham. Uno tiene que utilizar toda la metodología, pero digo, uno hace toda la metodología prácticamente, las 4C, la aplicación de las 4C, resaltando o haciendo énfasis en el concepto, haciendo énfasis en el mensaje del evangelio y haciendo énfasis en la aplicación. Yo creo que está muy claro y eso es lo que nos hemos ejercitado durante, en el caso mío, casi un año ya. Entonces se me abrió la luz en el sentido de, no, venga, yo no me voy a angustiar pensando que en un mes no voy a poder reunir a todos mis amigos para tomarme un chocolate cada 8 días, sino que yo lo hago de esta manera y listo, me parece bien. Y además uno va mirando ahí como el interés de cada uno, ¿no? Excelente, gracias. Aura levantó su mano también. Aura. Sí, yo estaba pensando, ¿no? Que con las personas con las que yo me voy a reunir por Messenger y por Facebook, que es en privado, por supuesto, yo ya les pasé a todas los dos videos. Y esos videos al final tienen 3 preguntas cada uno, tienen unas 3 preguntas finales. Entonces yo con ellos me voy a reunir para tener una conversación donde les voy a hablar de lo que es el pecado y la ley y de lo que es la gracia, ¿verdad? Pero luego, como para mantener el grupo motivado, yo les voy a dejar a ellos la tarea de responder las 3 preguntas de una manera basado en el video que ya tienen, porque tiene la facilidad que como es por Messenger, por Facebook, les pude pasar el video para que ellos lo vean, lo pueden ver más de una vez, pero todavía no les he dicho que yo les voy a dejar al final esa tarea de contestar las preguntas, sino que nos vamos a reunir una por una, como dije, es individual, y les voy a hablar de todas estas cosas que hemos hablado nosotros. Hoy he apuntado, he estado calladita porque he estado a punta que apunta. Ideas, conceptos, todas esas cosas que ustedes han dicho, les doy muchas gracias porque me han ayudado inclusive para mejorar, que ya yo di la primera parte, para mejorarla al otro grupo. Entonces me parece, no sé si les parece como idea, hacer como una especie de proyecto en cada uno, haciendo las preguntas, para que ellos se sientan, no sé, tengan como algo en qué pensar, qué motivarse. De repente algunos quieran, otros no, pero uno trata. Bueno, esa es mi idea, y la agarré de ustedes. No sé, por ahí sé que alguien dijo algo que me hizo que eso viniera a la mente. Les doy las gracias y bueno, y seguimos adelante. Me gusta su idea y ahí demuestra otra flexibilidad que tienen.
Si quieren, está hablando ahora de las preguntas de cierre que están al final de cada video y al final de cada lección, que son los que enfatizan el concepto. Sí, ustedes tienen flexibilidad de hacer esos tres como un grupo al final del estudio o plantear las preguntas como una tarea antes o después. Sí, claro que sí. Muchas gracias por esa idea. ¿Alguien más? ¿Dónde tienen flexibilidad y que podrían ajustar estos 4 conceptos para su audiencia? Sí, Javier. Pues la flexibilidad es en las lecciones, si es en 2 lecciones o en 4 lecciones. Y es, bueno, en lo que he experimentado en este tiempo, depende de la persona, el tiempo que tenga. Obviamente yo siempre les pido 1 hora al menos. Y la otra, la facilidad para hasta encontrar un versículo bíblico, porque me he reunido con unas personas que ya conocen de la palabra de Dios un poco y para ellos es más accesible encontrar hasta un versículo bíblico, pero también me he reunido con otras personas que a veces no saben ni dónde está el libro y hay que tener un poquito más de calma. Entonces es importante eso es de acuerdo a la persona que estemos enseñando los 4 conceptos, también a su paso de la persona, si podemos enseñar en 2 lecciones o en 4 lecciones. Perfecto. Sí, según el horario de los invitados, según también, como mencionó usted, su conocimiento bíblico. Algunos ya han escuchado estas historias, no van a tener que pasar mucho tiempo, porque ya conocen la historia y pueden pasar directo a las preguntas de las 4C. Otros sí van a necesitar requerir tiempo para captar la historia porque es primera vez que escuchen. Entonces, me encantan sus respuestas, amigos, porque escucho la voz de Pablo el apóstol en cada uno de ustedes. Están diciendo junto con Pablo, el mensaje no va a cambiar. Vamos a enseñar las verdades bíblicas sobre el pecado, la gracia, la fe y las obras. Pero sí, nuestra forma de compartir ese mensaje puede cambiar para el bien de las personas que están escuchando y según nuestras circunstancias. Y eso es lo que Pablo expresó en 1 Corintios 9, cuando él dijo, me he hecho como los débiles para ganar a los débiles, todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, qué bueno. Otra flexibilidad que tienen ustedes sería el lugar. Según la cuarentena que tienen en su país en este momento, tal vez no es tan flexible eso, donde pueden hacerlo o cuántas personas pueden reunirse a la vez. Pero sí, hagan todo para ganar a más almas posible. Muy bien, vamos a terminar allí entonces. Como yo mencioné, voy a compartir los recursos para enseñar los 4 conceptos una vez más, esta vez por WhatsApp. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Si ustedes mientras planean su proyecto final o llevan a cabo su proyecto final tienen cualquier duda, por favor, sin pena, mándenme un mensaje por interno. Queremos ayudarles a hacer esto. Entonces, pueden confiar en nosotros. Dios les bendiga mientras vayan haciendo eso. Oremos para terminar la lección. Señor Jesucristo, tú tienes un amor tan profundo para nuestras almas que estabas dispuesto a ofrecer cada momento de tu perfecta vida, tu obediencia en nuestro lugar para salvarnos y también a sufrir el castigo más horrendo en la cruz para rescatarnos y para ganarnos perdón y vida eterna. Queremos tener tu amor para las almas también, Jesús. Así que envíes tu Espíritu Santo
para abrir nuestros ojos a las oportunidades que tenemos de compartir las buenas noticias sobre ti con otros y abrir nuestras bocas también. Damos valentía para poder compartir este mensaje salvador con otros. Que bendigas los esfuerzos de cada estudiante en esta clase para hacer justo eso, y que me bendigas a mí también acá en Paraguay mientras hacemos lo mismo. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Ok, amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Tengan muy buena noche en el Señor. No, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bueno, Abraham, muchas gracias. Igualmente, Álvaro, sí. Gracias, pastor. Feliz noche. Gracias, William, también. Gracias. Tranquilidad.